Muy bien. Volvemos a encontrarnos como todas las semanas para esta reflexión sobre el Pentateuco. Les decía la vez pasada que el Pentateuco, la palabra, es una palabra griega que quiere decir la caja de los 5 libros. Porque en hebreo no existe un Pentateuco, existen 5 libros que son la Torá de Moisés. Estamos viendo un poco el libro del Génesis, el primero, pero yo pienso que para entender el libro del Génesis hay que ubicarlo dentro de los otros 5 y después de todo un movimiento profético, en parte el sapiencial y el Nuevo Testamento. Estos libros no fueron escritos, me parece a mí, uno atrás del otro, un capítulo después del otro. Primero escribieron el Génesis, después el Éxodo. Todo empezó con el Éxodo, este nacimiento de un pueblo que no existía, que Dios liberó de la esclavitud de Egipto, y se encontró con él en el Sinaí y le dio los mandamientos, la Torá. Y entonces se volvió esa muchedumbre de toda gente, raza y lenguaje, como decía el capítulo 12 del libro del Éxodo, se volvió un pueblo. Y el Señor, en el capítulo 19 del Éxodo, cuando los recibe, le dice una frase bellísima, pero muy atrevida. Le dice: yo haré de ustedes un pueblo de reyes y sacerdotes. El libro del Génesis sería un poco la introducción a esta iniciativa del Señor, hacer de un grupo variegado de personas que no eran ni siquiera un pueblo definido, era una muchedumbre, hacer de ellos un pueblo de reyes y sacerdotes. En el libro del Génesis, entonces, vemos esa organización un poco distinta que yo le había propuesto, que era el primer capítulo del capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 2. La primera parte del versículo 4, que se suele llamar 4a, es un capítulo aparte de todo el resto de la Biblia. Sería un poco la intención que tenía el Señor cuando creó. Él quería hacer eso. ¿Y qué es eso? Bueno, el que realmente leyó ese texto desde otro punto de vista, pero que fue perfectamente bien, es San Pablo. Porque San Pablo, en la carta a los Efesios, dice así: el Señor hizo de nosotros hijos adoptivos. Dice: Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Este texto evidentemente va antes del libro del Génesis, de la creación, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Entraría un poco en la mente de Dios, como el proyecto que tenía Dios era de hacerse una familia de hijos adoptivos en su hijo primogénito, que era Jesucristo. Entonces el primer capítulo refleja un poco esta idea de Dios y termina con esa famosa frase: en el séptimo día descansó. Es un descanso, como decimos nosotros, de, bueno, no hago nada porque trabajé demasiado. No. Ese descanso está definido por 2 verbos, ¿no? Bendijo el día séptimo y santificó el día séptimo. Bendijo quiere decir, se hizo cargo de la fecundidad de vida de ese día séptimo. Y toda la actividad del ser humano de ese día séptimo, Dios la considera como un culto hacia Él, ¿no?
todo nuestro trabajo, todo lo que puede pasar a todos los niveles, desde ir a comprar al supermercado o ir al banco o ir a clase, o sea, todo eso es un culto agradable a Dios. Eso sería el día séptimo. Resulta que después en la realidad el día séptimo no aparece, porque si uno se mira alrededor, ir al banco muchas veces es un problemón porque hay cosas que no funcionan. Otras veces si uno va a comprar, pero tiene que arreglar un poco lo que tiene que comprar para estar dentro del presupuesto y así un montón de otras cosas. Entonces, este día séptimo, ¿dónde está? Ecco, el Génesis es un poco la iniciativa de Dios para que este día séptimo se realice sobre la tierra. Y que se realice sobre la tierra lo asegura el capítulo 21 y 22 del libro del Apocalipsis, cuando dice, después de todo lo que es la historia del ser humano, etc., dice el profeta, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En donde Dios está presente con toda su paternidad, con toda su providencia, con todo su amor con sus hijos. Y Él está muy contento de este séptimo día. ¿Por qué este día séptimo? Sí, porque hay un texto de la carta a los hebreos en donde se enoja mucho con los que no le niegan este derecho al día séptimo. Porque dice, yo me enojé mucho con vuestros padres en el desierto, porque me pusieron a prueba, y a pesar de haber visto mis obras, ellos no dejaron de provocarme. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. En la carta de los hebreos ya aparece esta preocupación del Señor, porque Él quiere este descanso, quiere estar con nosotros y no quiere perder ni uno de nosotros. Y entonces, siempre la carta a los hebreos me explicará que a través del sacerdocio de Jesucristo se realiza esa salvación de toda la humanidad, vida por haber. No faltará ni uno. Yo diría que el infierno está vacío. Porque toda la humanidad, salida de la mano de Dios, tiene que volver al encuentro de Dios, que es su Padre. Y si Él pierde un hijo porque no lo logró convencer, no es más un Dios omnipotente. Es como nosotros, que no logramos todo lo que queremos. Él cuando quiere una cosa, la cumple, la hace, y sin forzar la voluntad y la libertad de nadie. Bueno, pero este es otro tema, pero que en cierta manera refleja también el inicio del Génesis, porque del capítulo 2, 4b, donde terminaba el séptimo día, hasta el capítulo 11, versículo 26, el autor del libro del Génesis junta una serie de mitos. El diluvio universal, por ejemplo, es realmente un grandísimo mito. No puede haber un diluvio universal, no hay tanta agua como para llenar toda la faz de la tierra. El agua es esta que hay, y si se evaporan todos los océanos y compañía, y cuando llueve vuelven a llenarse, estamos como antes. Es decir, evidentemente ese universal no tiene un sentido físico, sino geográfico, sino un sentido simbólico. Y entonces, ¿cómo habla cómo lo describe el diluvio, el libro del Génesis? Lo describe como, con esta palabra, las trazas del corazón humano son malas desde su juventud. Ese es el diluvio universal, es universal y claro que es universal. Abarcó desde el primer hombre, que Adán también, hasta el último. La traza de nuestro corazón es mala desde la juventud. Que sí que se ha metido algo adentro, por el cual estamos más atraídos, como dice Pablo en la carta a los romanos, veo el bien y lo apruebo, pero cuando se termina hago el mal que desapruebo. Así estamos. Entonces el mismo Pablo dice, ¿cómo hago? Dice, entonces con esa salida propia de él, dice, por Jesucristo, no hay otro camino.
No hay otro camino, porque si vos crees en Jesucristo, es el razonamiento de Pablo, y estás bautizado, quiere decir, esta fe que tenés adentro la manifestás. Si esta fe está en tu boca y en tu corazón, recibís el don del Espíritu. Entonces es el Espíritu Santo dentro de ti que empieza a transformarte de a poco. Y a pesar de que las trazas del corazón son siempre malas, Él te va a ayudar a dominarlas, a dominarla de a poco, a cambiarla, de manera que al final puedas vos también ver a Dios. Y si no tuviste tiempo de aprender a hacer esto en esta tierra, porque te mataron antes, supongamos, tendrás el tiempo después. Del otro lado, seguirá enseñándote, ¿no? Que del otro lado, al infierno, al paraíso o al purgatorio. Tres caminos. No, no es así. Del otro lado, lo que no pudiste aprender de acá, porque las circunstancias fueron muy adversas a ti, el Señor te lo irá enseñando de a poco. Tal vez en compañía de tantos santos que están del otro lado, de nuestros mismos parientes que ya están allá, que vienen a nuestro encuentro, vienen a darnos una mano. En fin, el Señor tiene miles de caminos de este lado y del otro lado para poder recuperar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso y compasivo. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 34, una bellísima revelación y definición que Dios dio de sí mismo cuando Moisés, asustado porque había presenciado la derrota de los egipcios, el pueblo más fuerte de aquel entonces, con el ejército más valiente de aquel entonces, había sido derrotado con sistemas muy simples y después al final con el cruce del río, del mar de las Cañas. Entonces cuando Moisés vio esto le preguntó a Dios, pero vos, ¿quién sos? Que sea muy fuerte, que sea omnipotente, estamos de acuerdo, pero adentro. Y Dios le contestó, yo soy un Dios tardo a la cólera, misericordioso y compasivo, rico en amor y fidelidad, y que mantiene su amor por millares y perdona la iniquidad, la rebeldía, el pecado, pero, esto pero es interesante, pero no los deja impunes. ¿Qué quiere decir no los deja impunes? Que sé que te va purificando, te va transformando, de manera que vos llegues a poderlo ver a Él cara a cara. Bueno, todo este camino que San Pablo en la carta a los Colosenses llama el pleroma, que sería el final, el momento final, cuando Cristo es todo en todos. Frase complicada de entender. Ecco, cuando se llegue a este final, realmente será el séptimo día para la humanidad con su Dios. Ecco. Y nosotros seremos todos sus hijos adoptivos en Jesucristo. Si esta es la final, el libro del Génesis, para poderte decir cuál es el camino que utiliza Dios para pasar del momento de la creación, en donde las trazas del corazón humano son todas una peor que la otra, hasta este final feliz del pleroma, donde Cristo es todo en todo. El libro del Génesis se hace cargo del inicio de este camino. Entonces, para ver la dificultad de este camino, que no es simple, porque lo estamos recorriendo nosotros ahora también vemos que no es simple, el libro del Génesis pone un grupo de capítulos que sería del segundo 4b hasta el capítulo 11-26, en donde a través de los mitos explica la situación actual de la humanidad. Actual quiere decir desde cuándo existe hasta cuándo existirá, un actual perpetuo. Terminará solo con el final del mundo. ¿Y cuáles son estos mitos? Los disponen de una forma muy, muy pensada. El primer mito es el mito de Caín y Abel. Abel terminó matando a su hermano. El segundo mito es el mito de las hijas de Dios y los hijos de los hombres. Un mito complicado, es del capítulo 6. Primeros 5 capítulos. Porque dice, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas.
¿Qué cosa, no? ¿Qué son? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? No es tan simple identificarlo. Tendríamos que encontrar otros textos donde aparecen estos hijos de Dios, que no son los como Jesucristo, nada que ver. Son un título que dentro de la Biblia, en el Primer Testamento, se dan a varios grupos de personas. Por ejemplo, como una especie de corte de consejeros de Dios. Esto aparece en el libro de Job. Y entre estos hijos de Dios aparece uno interesante que se llamaba Satán. Y este señor Satán, con este nombre que viene del verbo homónimo, Satán, quiere decir, Satán es el que va buscando, dando vuelta, espiando a diestra y siniestra. Esto sería el Satán. Entonces, él también es un hijo de Dios. Y cuando se le presenta Dios con su corte, todos los hijos de Dios, y también Satán, Dios le pregunta, ¿qué le parece del mundo? Bueno, y le cuentan también que había un Job que era un personaje. Pero esto no me sirve mucho, este texto de los hijos de Dios, porque es un grupo subalterno, decía. Pero hay un salmo, el Salmo 82, que me puede interesar mucho, porque dice el Salmo 82, hablando a un grupo de personas que serían los jueces o los reyes. Dice así: ustedes que son los jueces en realidad no saben comprender, caminan en tinieblas y todos los cimientos de la tierra entonces vacilan. Dice Dios, yo había dicho, ustedes son dioses, todos ustedes hijos del Altísimo. Ahora sí, no se trata más ni de Satán ni de un grupo de la corte celestial, sino que de personas bien precisas. Los gobernantes, en el tiempo de que se escribió la Biblia, el rey era también el juez. Quedó una palabra sofet, que viene del fenicio, que justamente quiere decir las dos cosas, rey y juez. Y bueno, a todo esto lo llama hijos de Dios, es decir, gente que ha subido al máximo poder. Entonces, cuando en el mito del capítulo 5 del libro del Génesis, yo encuentro que dice, los hijos de Dios, al ver las hijas de los hombres que eran hermosas y ellos eligieron la que quisieron, me está diciendo, hay un grupo de personas que cuando están al máximo del poder, en lugar de hacer lo que el Señor Jesús enseña en el Evangelio, ustedes son los primeros, sean al servicio de todos los demás, exigen que todos los demás estén al servicio de ellos. Entonces hacen lo que quieren. Para decir que hacen lo que quieren, lo que les gusta, utiliza un giro de frase. Toman por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Es una especie de absoluto libertad o libertinaje. No, bueno, tal vez las dos cosas. En donde eligen y hacen sin límites. Entonces, si el primer mito es Caín y Abel, que sería un hermano contra el hermano, este segundo mito es un grupo social contra un grupo social. El grupo de los poderosos, que hacen lo que quieren porque tienen el poder, contra un grupo que es más débil. En este caso las mujeres, o pueden ser los pobres, como el día de hoy, como vemos siempre todos los días. Entonces, cuando me habla después del diluvio universal, ¿qué es el diluvio universal? La extensión al corazón de todos los hombres de esta característica de no hacer lo que deben, sino de hacer lo que quieren, porque está en su poder. Y ahí donde se desequilibra la sociedad, y entonces empiezan todas las luchas sociales, y nosotros en Latinoamérica esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo entre todo lo que la historia de del siglo pasado y el principio de ahora. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, la próxima vez.